Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Bueno, entramos en tiempos interesantes. Yo lo llamo tiempos difíciles, pero bueno, son interesantes porque son difíciles. Maestro José Figueroa, buenos días. Buenos días con alegría, Miguel Ángel. Yo estoy a ver, te voy a decir quién decía eso en televisión. Ahora lo digo yo. Ahora lo dices tú, pero Ahora lo digo yo. te lo diré, lo averiguaré. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Ya. Alguien a quien admiro Ajá. profundamente, su trabajo, Ajá. su obra, su trayectoria. Ajá. Ella se llama Mercedes Pullman. Ajá. Y Mercedes Pullman no es otra que la vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Ajá. También es la directora de la revista digital Antropología y Tradiciones Populares. Y también lleva un canal de YouTube que se llama Ciencia sin Ficción. Ajá. Y Mercedes Pullman, que está a punto de unírsenos. Ya está, ya la tenemos. Buenos días, Mercedes. Buenos días, José. ¡Qué alegría! Encantada en participar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. A ti, Mercedes, a ti. Vas a estar muy pronto, en el mes de mayo, en un congreso que va a haber en Madrid, los días 3 y 4 de mayo, Congreso OVNI y Realidades Ocultas. Eres una de las estrellas invitadas. Sí. Estrellita. Eres una estrella, Mercedes. Cuéntanos de qué vas a estar hablando, porque tú tienes mucho de lo que hablar, tienes unos libros muy interesantes que además recomiendo. Yo sigo asiduamente tu trayectoria y me gustaría compartirte con nuestro público aquí de la 10 de Capital Radio. Cuéntanos. Sí. A ver, yo he vivido hasta 25 años en la Unión Soviética. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegué a España, pues terminé aquí 2 carreras y empecé a investigar los fenómenos anómalos que también investigaba cuando vivía en la Unión Soviética, porque siempre me atraían. Y claro, por supuesto, los ovnis. De hecho, los ovnis para mí es como una droga. Siempre digo, me voy a alejar y no hay manera. Veo un vídeo, veo un caso y me emociono. Entonces, no hay manera. Entonces, claro, aparte de tener 2 libros sobre el funcionamiento de KGB, he escrito un libro sobre los ovnis en Ucrania, que se puede adquirir en Amazon, donde cuento los casos ucranianos. Además, los ucranianos lo llevan muy bien. Las investigaciones, de verdad, es que hasta da envidia de lo bien que lo llevan, porque hay una página donde ponen todos los avistamientos desde año 1100. Desde el año 1100. Sí, sí. ¡Wow! Está todo recopilado en una web y tú cuando quieres consultar, yo entro en esta web y miro. Además hasta tienen como marcado con unas insignias que se ve que es un avistamiento, un encuentro cercano o algo desconocido. Entonces, claro, ahí hay miles de casos en formato de PDF. Claro, están en ruso. No exacto. se puede. Claro, no se puede consultar. A ver quién con un poquito de inteligencia artificial a lo mejor se puede traducir aquello para que todos nos enteremos. Claro, claro. Entonces, yo voy a hablar, por ejemplo, de la investigación de la URSS del fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque en la URSS había un programa secreto que duró 13 años que se llamaba Sietka. Sietka se traduce como la red. Entonces, este programa se dividía en 2 partes. Uno pertenecía al Ministerio de Defensa y otro a la Academia de las Ciencias de la URSS. La Academia de Ciencias de la URSS. Sí. O sea, esto no era un club de ufólogos de barrio ni nada de esto. No. Eran, varios profesionales y varios institutos incluidos en el programa que recopilaban y investigaban la información recibida. Impresionante.
Claro, durante estos 13 años han recibido 30.000 mensajes y han investigado 30.000 mensajes. A unos han encontrado la explicación científica, pero el 10% de estos mensajes se ha quedado con duda porque no han podido demostrar nada. Pues Entonces, el claro, esto llama la 10%, atención. Sí. claro, el 10% de 30.000 son un buen piñado. Sí, sí. Entonces, claro, lo que pasa que todo esto está clasificado, es documentación clasificada, no va a ver la luz. Cuando llegó Yeltsin al poder, él desclasificó algunos documentos, pero claro, al llegar Putin se cerró todo otra vez. Entonces, claro, la información que tenemos y que es de acceso público, pues es lo que han podido sacar durante el mandato de Yeltsin. Curioso. Pero bueno, se agradece también, claro. A mí hay un caso que me fascina de la Unión Soviética. Además, creo que esto fue en Ucrania, si no me equivoco. Corrígeme, porque yo a lo mejor Sí. mi geografía soviética no está muy bien. Sí. Que fue en la ciudad de Voronezh. Ah, sí. Esto es A ver, Ucrania, ¿verdad? no, es Rusia. ¿Has visto? Es Rusia, sí. Ay, Pero, Dios mío. ¿Has pero visto? Lo también sabía. te quiero contar una anécdota, porque yo cuando llegué a España, uno de los sofólogos me dice, bueno, ¿y qué opinas de caso Voronezh? Digo, nada. Y me mira y dice, ¿cómo nada? Digo, es que no sé qué es eso. Sí, dice, el famoso caso de Voronezh. Digo, no sé qué es eso. Y cuando me explicó el caso, digo, me estás hablando de varones. O sea, era, claro, porque yo no asociaba de varones como se dice en español. Claro. O sea, todos los españoles dicen así. Entonces, a ver, sí, es un caso muy famoso, al que he investigado muchísimo, he escrito los artículos, sale en mira, en marzo va a salir un libro nuevo, que es el OVNI en la Unión Soviética tras el telón de acero. Y ahí hablo muchísimo del caso de Voronezh. Es fascinante, que es que esto fue a plena luz del día, con luz y taquígrafo, estaba allí la mitad del pueblo, los niños, los papás, la gente que estaba en la parada del autobús, se bajaron los extraterrestres, un robot, o sea aquello fue, vamos. Había de todo, sí. Lo que pasa que, por ejemplo, poca gente sabe que no solamente era un avistamiento, los avistamientos duraron una semana. ¿En Voronezh? Sí, habían varios ovnis, no solamente uno. A ver, esto no lo sabía. Yo es que siempre Claro, es contigo que hay varios aprendo testigos. mucho. Y es que hay varios testigos en días diferentes. De hecho, por ejemplo, el caso, el más famoso del 27 de septiembre, ahí no había el signo ese del humo. Perdón. ¿Te acuerdas que en España, cuando presentaron el caso Voronezh, Sí. ha salido un ovni con la insignia de humo? Sí, correcto. Sí, pues este signo no ha salido en el avistamiento más famoso que salió en toda la prensa. Salió en otro avistamiento. Es Ojo. que, sí. El Claro. fenómeno ovni es algo increíble que la gente, el gran público, como no es un fenómeno que los medios de comunicación lo reporten de manera normal, por así decirlo, o sea, que lo saquen, que lo comenten, que lo pongan, claro, el gran público desconoce la brutalidad de este fenómeno, todo lo que hay, la evidencia que hay, Sí. que Sí, además... pero ¿sabes? Sigue, Dime. disculpa. ¿Sabes lo que pasa? Que también, como se publican muchas cosas falsas, Claro. entonces, claro, ¿quién es el valiente que va a controlar la información? Porque es que hay de todo. Entonces, claro, es súper difícil. Por ejemplo, a mí porque me gustaba en la Unión Soviética, eran temporadas que no dejaban investigar ovnis y después lo dejaban, ¿sabes? Iban como por décadas. Entonces, cuando lo dejaban, hay, de hecho, escaneadas las revistas muy buenas, científicas, y para los jóvenes, donde se habla del fenómeno ovni. Tranquilamente, se hablaba en la televisión. De hecho, ahora en Rusia y en Ucrania hay departamentos que investigan ovni. Y no es nada ni secreto ni nada, están ahí, que no encuentran nada, o encuentran y no lo cuentan, vale. Pero hay alguien allí tranquilamente investigando y es como de manera oficial. Esto es importante. ¿Sabes? No hace falta ni Pentágono, no hace falta. El departamento de Rusia está en el Instituto Geográfico de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya está. Él tiene todos los telescopios de Rusia, él tiene todos los contactos, lo que necesita, y están ahí investigando. Sí, a mí siempre la impresión de que me ha dado de la Unión Soviética
Es que, bueno, y ahora Rusia y Ucrania, es que siempre ha habido una muy clara asociación entre el fenómeno y la ciencia allí. Sí, O sea, mucho más abierto y mucho más, digamos, a la vista de lo que haya podido estar en otras partes. Y una cosa que a mí me fascina de tu trabajo es que tú te acercas al fenómeno como antropóloga. sí. Y esto es muy, muy importante y muy valioso, porque la manera en que tú lo miras y en que tú lo reportas no es usual. Y esto a mí me parece muy valioso, además, Mercedes. Pues muchas gracias, pero claro, yo por ejemplo considero que el fenómeno ovni es social. Entonces, claro, la manera de ver los ovnis es diferente, pero tú piensas, para ser ufólogo, todo lo que tenemos que saber. O sea, yo cuando investigaba los casos aquí en España, tenía que saber de meteorología, tenía que saber de las nubes, tenía que saber de aerodinámica, tienes que saber de todo, y es que es imposible. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llamaba a ver si podían ayudarme, a ver si lo sabían, a ver si este fenómeno se podría explicar. Yo, por ejemplo, creo que últimamente son luces y plasmas, dices, a ver, plasmoides. Entonces, claro, yo tenía que meterme en los libros de astronomía de ahora para ver qué pasa con los plasmoides. Y resulta que los plasmoides no pueden existir en nuestra atmósfera. Los plasmoides entran a la Tierra cuando se va un cohete y hace como una especie de corredor. Ajá. Y es por donde se cuelan los plasmoides y llegan hasta aquí. Esto es muy interesante. Quiero que le expliques un poquito a la audiencia qué es un plasmoide. Porque claro, es que yo lo he mencionado aquí, en otros programas. Lo que pasa es que esto es fascinante, porque además el fenómeno ovni no sigue siendo el mismo siempre todo el rato. Es un fenómeno muy, muy mutante. Que aparte Claro. tú también tienes una explicación para esto, que me encanta. Y ahora nos encontramos con los famosos plasmoides. Cuéntale a la audiencia, de acuerdo a la ciencia, porque es que la ciencia mira esto, ¿qué es un plasmoide? Claro, es que, a ver, plasmoide, no creas tú que también hay una definición muy clara, pero realmente es una estructura de plasma, ¿vale? Coherente. Y se concentra como gracias al campo magnético. Entonces, han sido propuestos como una explicación natural, por ejemplo, a los rayos globulares, que es otro enigma impresionante. Los rayos, disculpa, Sí, globulares. rayos Rayos globulares. bola, sí, rayos bola. A Ah, veces sí, le ahora llaman. sí. Sí, que son las burbujas magnéticas, y entonces, claro, y ellos también están como en magnetosfera. Y es que hay muchísimos, o sea, hay plasmoides ya producidos en el laboratorio, pero es muy difícil de conseguir. Pero ¿qué pasa? En el espacio donde no llegamos, hay lluvias de plasmas, de estos plasmoides. Entonces ellos van por el espacio y cuando se abre este corredor de atmósfera, estratosfera, etcétera, etcétera, porque ellos no pueden traspasar todo eso. Entonces como queda un hueco que dura unos días, no más, entonces lo pasan, entonces por esto aparecen aquí. Y esos Pero plasmoides, si no sí, me equivoco, porque la ciencia los está mirando, los está estudiando, desde la estación espacial, entre otras cosas, parece que sí. se comportan de manera inteligente, que es lo que, digamos, a esto voy. Algunos. Pero ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, ¿no? Yo cuando viví en la Unión Soviética, el fenómeno de rayo globular era normal. Entonces mi padre siempre decía, si ves el rayo, no te muevas, porque va al movimiento. Entonces un día nos entró el rayo. Entonces, claro, nos quedamos, además es súper bonito y tiene un sonido así como triquitrá, así, así. Y nos quedamos así todo, y claro, él iba bordeando las cosas. No es que iba chocando, no, no. O sea, se dirigía, además, teníamos dos terrazas que unían dos habitaciones y él entró por una terraza y salió por otra. Eso es lo que llamaban en el pasado centellas, ¿o no? No, 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 Vale. no, no. El rayo globular es otra cosa. De hecho, muchas veces en los territorios donde aparecen, porque no aparecen en todos los territorios, los rayos globulares, se confunden también con ovnis, porque pueden tener color naranja. Entonces, claro, hay confusiones. De hecho, hay vídeos. Para mí es un rayo globular. El chico que ve dice que es un ovni. Entonces, claro,
Dices ahí, bueno, pero es una materia muy interesante y claro, cada vez que me meto más y más, era mucho más fácil con el platillo de bajolata y con los tornillos. Sí, pero eso ha cambiado. Ya, sí. Sí, entonces claro, ¿esto por qué ha cambiado? Porque nosotros evolucionamos, porque nosotros más o menos tenemos alguna idea que es un plasma, pero antes que no teníamos ni idea, no había plasma. Claro. Entonces, claro, a esto me llamo... Entonces, claro, yo suelo pensar que realmente, a ver, los testigos cuando ven algo, por supuesto que ven algo, sienten algo, esto es su realidad. Pero yo creo que hay otra realidad a donde no llegamos. Y es como la consciencia cósmica o alguna mente esta superior, porque mira, yo como antropóloga siempre me estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué todos los pueblos tienen las mismas leyendas? Exacto. O sea, están a miles de kilómetros y en todas hay inundación, en todas hay dioses que bajan del cielo, en todas hay... Entonces, claro, yo pienso, digo, es que hay un conocimiento como general para toda la humanidad. ¿De dónde proviene? Hay una claro, realidad que claro. fue experimentada y que luego se ha difundido cada pueblo con sus símbolos a su manera y desde su perspectiva. Claro, por ejemplo, en un manuscrito muy antiguo del año 1000 de la Rusia antigua, hay relatos que están luchando con una serpiente de fuego. Dice, ¿qué serpiente de fuego? ¿Qué cosas? Entonces, claro, dices, serpiente. El dios eslavo Rod nace de un huevo que estaba flotando en el caos. Sí, el famoso huevo primordial. Sí, pero digo yo, no será un ovni. Es que es como un ovni. Claro, aparte de hecho, hay un señor americano que ahora mismo no tengo el nombre a la vista, que Sí. recientemente ¿cómo se dice en castellano? Ha soltado a la luz pública un fragmento de grabación donde un helicóptero americano está transportando un huevo, un ovni. Ya. Es que, a ver, claro, para aerodinámica es la forma más adecuada. Ah, para no me bajar digas. en el aire, claro. ¿Y por qué nuestros aviones no son huevos? A ver, ¿tú has visto cómo son los últimos cazas que están haciendo? Son muy, o sea, no tienen esquinas, son ahuevados. Claro. O sea, el último avión que capturó Irán de Estados Unidos, tú se lo ves las fotos, yo cuando le vi digo, es un ovni. ¿Qué cosas? O sea, es un ovni, porque todas las líneas, no hay ninguna curva, todo es, o sea, ovalado, todo, porque claro, el aire tiene que cubrir todo esto. Entonces, claro, ahora también hay los aviones que se cubren con una especie de plasma que son indetectables para radares ni de aviones ni de tierra. Entonces, claro, nuestra tecnología ya va más allá. Pero ¿qué pasa? Entonces el conocimiento de OVNI también crece para nosotros. Y luego dicen que a lo mejor esa tecnología es el famoso resultado de la tecnología inversa. Que dicen que de los ovnis Sí. que se han estrellado, que luego han ido sacándole la tecnología y ahora mira, de pronto nuestros aviones parecen ovnis. Sí, claro, es que nuestros aviones ya parecen, a ver, de alta velocidad, hipersónicos, estos aviones. Los normales todavía no, pero llegará el momento que van a llegar a esto porque algún día viajaremos a la velocidad de sonido, todos los pasajeros, ¿sabes? Entonces, claro, y la forma de avión se cambiará, por supuesto. Mira cómo, es que es muy simple, cuando llevamos un coche, llevamos una vaca y encima nos para. O sea, no podemos coger buena velocidad. Pues es lo mismo que pasa con los aviones y con las formas ahuevadas. O sea, las formas de coches de carreras tienen una forma especial. Fascinante. Para no romper el aire. Entonces, claro, esto tienen que pensar también. Muy interesante. ¿Cuál es tu caso favorito? Uf, sí. Porque tú tienes un libro publicado y otro que viene de camino, de ovnis en la Unión Soviética, ¿correcto? Sí, correcto. Tú tienes uno, ¿cómo se llama el que tienes publicado y cómo es el que viene ahora? El que tengo publicado es un libro pequeño que se llama OVNIs en Ucrania.
Vale. Y está en Amazon. Y el que va a salir es más grande, además participa el ilustrador Javier Jadoga, que es un muy buen ilustrador, y ha hecho unas ilustraciones de casos que yo estoy enamorada de ellas. Entonces va a salir, ¿Y cómo se supone que va a salir en marzo, y va a llamarse El OVNI en la URSS. El OVNI en la URSS. Sí. Cuéntanos, aparte del famoso incidente de Voronezh, Sí, ¿cuál es tu favorito? sí. El más Mi impactante favorito, para ti. sí. A ver, mi favorito es el del campamento de Yoska, que estaba en Kazajstán. A ver, mis favoritos son cuando los casos son que ya me hago dudar. Digo, tal vez ha sido. Este sí parece, porque no hay ninguna manera de demostrar que no ha sido. Entonces, el caso de Yoska, los niños vieron una esfera, además muchos niños vieron una esfera de que salieron 3 tripulantes de color negro, llevaban como minifalda blanca, y lo que más me gusta es que llevaban ojos de color rosa. Madre querida, esto Sí. parece un dibujo de niño. Sí, sí. Y dicen Esto es que fascinante, eran muy delgados. Entonces, ¿qué pasa? Los niños se asustaron, se fueron al campamento gritando. Uno les persiguió y decía que iba flotando como en el aire, y no llegaba a ellos. Por la tarde salieron con los coordinadores y todo para hacer una fogata y vieron en la colina, vieron a los humanoides. Y uno de ellos se sentó en la silla. Entonces, claro, otra vez se asustaron, se fueron al campamento, pero ya vieron mayores, ya hay testigos. Y en este campamento eran de los trabajadores que trabajaban en las fábricas secretas de los cohetes. Qué curioso. Entonces, una niña, que era la hija del comisario de policía, llamó a papá para contar. Entonces, al día siguiente, vinieron los militares, los científicos, vinieron todos. Y yo creo que ahí ha pasado algo, porque los militares pusieron zancos para llegar a la altura de los humanoides y preguntaban a los niños cómo andaban. O sea, ya cuando los militares hacen el payaso, ahí pasó algo. Sí, está claro que Entonces, estaban intentando entender algo. Pues, claro. Mercedes, ¿dónde te encuentra la audiencia? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te buscan y cómo te encuentran? Sí, yo soy muy fácil de encontrar. Yo en todas las redes sociales estoy como Mercedes Pullman. Ponerme Mercedes Pullman y salgo por todos los lados, hasta en la sopa. Y en YouTube tengo los vídeos muy interesantes sobre la Unión Soviética. Lo que pasa es que ahí, cuando pones Mercedes Pullman, salen coches de lujo. Entonces hay que poner Mercedes Pullman Ciencias en Ficción. Correcto, aparte me encanta. Lo recomiendo. Gracias. Pues Gracias. más adelante hablaremos de más cosas. Mercedes, gracias por encontrar el hueco para nosotros y nos vemos en el Congreso OVNI y Realidades Ocultas Madrid 3 y 4 de mayo 2025. Muy bien, José. Allí nos vemos. Un saludo. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.